Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, amigos. Hoy, esta semana, estamos reintegrándonos a esta estrategia de compartir con todos ustedes a través de la comunidad de Piensa Sano. Asimismo, pues como recordarán, el anterior martes no pudimos estar con ustedes por alguna falla en la plataforma, pero el día de hoy, jueves, hemos decidido el poder reponer y sobre todo agradecer mucho a la doctora Adriana Hernández Vera, quien pues ha dispuesto de su tiempo para el día de hoy nuevamente estar con nosotros y platicar sobre un tema que estoy seguro, amigos, amigas, que va a ser de mucho interés, a razón de la importancia desde su diagnóstico oportuno, temprano lógicamente, y dos, el manejo que se debe de dar para ello. Pues, sin mayor preámbulo, doctora Adriana Hernández Vera, agradecerte nuevamente el estar aquí. ¿Cómo estás? Todo bien, gracias. ¿Cómo están todos? Ok, pues gracias, doctora. Presentarte, la doctora Adriana Hernández Vera es parte del Grupo Médico Central. Ella es médico especialista en medicina interna con la subespecialidad en reumatología. Correcto. Ahorita ella ya nos compartirá a qué se refiere esta subespecialidad. Pues doctora Adriana, como iniciamos con todas las personas que nos favorecen en esta invitación, ¿quién es la doctora Adriana? ¿De dónde eres originaria? Y la pregunta que estoy seguro muchas veces te han realizado: ¿por qué decidió Adriana estudiar medicina? Bueno, pues yo soy Adriana Hernández, soy originaria de aquí, de Apizaco, Tlaxcala, orgullosamente. Yo decidí estudiar medicina, la verdad les contaba el otro día al doctor y a sus colaboradores que realmente no tenía idea qué otra cosa estudiar y por ahí me fui, ¿no? Entonces ya te vas dando cuenta en el camino que, pues, que te gustan los temas que lees, y cuando ya entras al internado y ves pacientes, pues como que confirmas esa dirección que tomaste desde el principio. Entonces realmente esa fue la historia, ¿no? Y pues ya el resto, medicina interna y reumatología, también me gustaron desde pregrado, porque realmente tiene mucho el aspecto de investigar al paciente desde todos los síntomas que tiene, analizar todos los laboratorios, todos los signos que te muestran y juntarlos como un rompecabezas y llegar a diagnósticos. Entonces esa tarea y ese trabajo de investigación es el que más me gusta, y pues por eso estamos aquí. Ok, perfecto, doctora. Y como tal, la subespecialidad en reumatología, ¿qué tipo de enfermedades o a qué se concentra? Esa es una pregunta muy frecuente y generalmente la gente no sabe qué enfermedades ve un reumatólogo. Si el reumatólogo se dedica a ver enfermedades del sistema locomotor, es decir, músculos, articulaciones, huesos en algunas ocasiones también, pero que están relacionados con un proceso de autoinmunidad. Y cuando hablamos de autoinmunidad nos referimos a el sistema inmunológico que de una forma normal o habitual nos defiende de bacterias, de parásitos, de hongos, incluso del cáncer. Este sistema se confunde, entonces comienza a detectar nuestros propios tejidos y nuestras propias células como algo extraño, y entonces produce inflamación, pues sistémica, diría yo, y afecta órganos y sistemas, y eso es lo que produce el espectro de las enfermedades reumatológicas. Ok, perfecto. Pues ahorita vamos a platicar más a fondo esta situación de la respuesta inflamatoria como tal, que es motivo de la reumatología, ¿no? Digo, hay una integración de otras enfermedades, pero todo creo que es con base a la inflamación, ¿no? La respuesta inflamatoria del cuerpo. ¿En dónde estudiaste como tal especialidad, doctora, la subespecialidad? Ok, bueno, yo estudié medicina en el Tecnológico de Monterrey, también con mucho orgullo lo digo. ¿Campus Puebla? Campus Monterrey. Monterrey, no hay en Puebla, ¿verdad? No, en Puebla, de hecho estudié la prepa en Campus Puebla, pero ahí no, solo hay puras carreras de administrativas. Sí. Exacto. Después hice la especialidad en el Centro Médico Nacional Siglo XXI, en el Hospital de Especialidades, en la Ciudad de México, del IMSS, y la subespecialidad en el Centro Médico Nacional 20 de Noviembre del ISSSTE. Ok, entonces, bueno, estuviste pues en dos de las instituciones más importantes, ¿no? Además de ser instituciones públicas, me refiero como hospitales, ¿no? Claro. Hospitales de alta concentración, que bueno, pues esto nos marca la pauta de la gran experiencia con la cual la doctora Adriana Hernández hoy nos puede platicar sobre este tema, y lógico, pues la atención que brindas con todos y cada uno de tus pacientes. Claro. Pues doctora Adriana, entrando ya en materia, ¿por qué escoger este tema de lupus eritematoso sistémico? De inicio, ¿por qué escogerlo? Ok, uno, siento que es un tema de mucho interés, no solo para los pacientes, sino también para los médicos de primer contacto,
Y el argumento principal, me parece, es porque yo lo llamaría una enfermedad con múltiples caras, ¿no? Entonces, en esta definición en el que nos puede dar múltiples síntomas, múltiples signos y muchas alteraciones en el laboratorio que no son específicas, es importante que conozcamos cuándo sí sería relevante que un reumatólogo se involucrara en un caso de un paciente que presenta este tipo de alteraciones, tanto en cuanto a síntomas como alteraciones de laboratorio. Ok, entonces estamos hablando de una enfermedad que se puede enmascarar, de una enfermedad que se puede confundir, y que incluso para muchos compañeros, colegas, que estamos en un primer contacto, médicos familiares, médicos de medicina general, como aquí se marca en nuestro país, pudiéramos confundirnos, ¿no? Y que en el seguimiento del paciente pudiera existir alguna complicación. Es correcto, esa es la importancia, y también porque tenemos la creencia, o se tiene la creencia de que el lupus no es una enfermedad tan frecuente, pero en realidad sí lo es. O sea, hay muchísimas personas en todo el mundo que lo padecen, que tienen complicaciones relacionadas con el lupus, pero siento, yo creo más bien que es una enfermedad que no está diagnosticada de la forma que debería. O sea, debe haber por ahí muchos pacientes que tienen lupus y que no los estamos diagnosticando bien. Y otra cosa importante también con dirigir esta charla también a los médicos de primer contacto, los pacientes que tienen lupus generalmente pueden pasar entre 2 y 5 años sin tener un diagnóstico certero, o sea, que ya pasaron de un médico a otro, de un especialista a otro, y que no llegamos al diagnóstico correcto. Entonces esa es la importancia. Y es que es parte de lo que la otra vez coincidíamos. Creo que como enfermedad debe tener muchos años en la historia evolutiva del ser humano, solo que si ya nos vamos a cómo los libros la describen, ya estamos hablando así de una temporalidad más cercana a estas fechas. Entonces, yo creo, y sobre todo la naturaleza que nos decías al principio, al tratarse de una enfermedad autoinmune, yo creo que sí, en este tema pues genético que ahorita nos vas a compartir, creo que sí debe tener, o se trata de un padecimiento que debe tener ya permanencia de muchos años a lo largo de la evolución del ser humano. Es correcto. Ahora, hablando un poquito como de las características de la enfermedad, sí es muy importante ir definiendo, ¿no? Qué grupo de población, qué tipo de personas les puede dar lupus. Yo diría, obviamente a cualquier persona le puede dar lupus, pero es muchísimo más frecuente en mujeres jóvenes en edad fértil, y por edad fértil nos referimos a mujeres que están en este momento en capacidad de tener hijos o que pueden tener hijos, ¿no? Esto es más o menos una edad entre los 15 y los 55 años, perdón, pero un porcentaje un poquito menor, digamos un 15%, puede iniciar en la infancia o en la adolescencia, y un 20% en mujeres arriba de los 55 años, ¿ok? Pero lo que sí es muy importante es que es predominantemente en mujeres, ¿okay? Es más o menos por cada 9 mujeres que tienen lupus va a haber un hombre que tiene lupus. Es una relación muy importante de las mujeres, ¿no? Entonces, dato muy importante, amigos, que considero debemos de tomar en cuenta desde este momento, para que entonces desde la sospecha consideremos a la mujer como un elemento, una causa. A la mujer en edad fértil. A la mujer en edad fértil. Doctora Adriana, cuando nos dices enfermedades autoinmunes, de manera general, ¿qué es una enfermedad autoinmune? Ok, como les comentaba, el sistema inmunológico, el sistema inmune nos protege de infecciones, de... Nuestro ejército como tal. Exacto, son nuestros soldados que nos van a defender de todo lo extraño, de lo externo y extraño. Entonces, una enfermedad autoinmune se genera cuando este ejército se empieza a confundir y nos empieza a atacar a nosotros mismos. Entonces, ese es el mecanismo en general de todas las enfermedades autoinmunes, que son enfermedades que vemos los reumatólogos, y digamos la enfermedad clásica autoinmune en reumatología sería el lupus eritematoso sistémico. Entonces, por eso también es como un buen ejemplo esta enfermedad de este tipo de padecimientos. O sea, hablamos que el ejército que nos debe de cuidar es quien nos empieza a atacar. Correcto. ¿no? Y ahí va la complejidad, porque ahora ya no tenemos ni a quien nos defienda, y sí, él mismo nos está atacando como tal. Y en este sentido,
¿Hay causalidades? O sea, me refiero a algún factor de mi vida diaria, o a qué se asume una enfermedad autoinmune. Normalmente, ¿cuál es la causa de una enfermedad autoinmune? Ok, no existe una causa y todo depende de qué enfermedad hablemos, ¿ok? De manera general, no existe una causa establecida que digamos esto es lo que lo causa, sino una serie de factores, ¿no? El primero, diría yo, el factor genético. Okay. Específicamente hablando del lupus, esta es una enfermedad que conocemos como poligenética, es decir, muchos genes que ya vienen, digamos, impuestos desde que nacemos, desde antes, desde la concepción. Ya viene nuestro chip. Exacto. Están ahí y, digamos, tienen cierta alteración, pero no podríamos echarle la culpa al 100% a la genética. Okay. Hay otros factores que sirven como detonantes, como digamos ese disparo que le dice a este ejército, empiézame a atacar. Okay. Entonces, una persona que tiene esta predisposición genética, de repente se expone a otros factores como pueden ser los ambientales, que desde todo, la exposición a polvos, a sílice, exposición al tabaco, en algunas ocasiones no tan fuertemente en lupus, pero exposición al alcohol pudiera ser también, y una de las más importantes es la exposición a los rayos ultravioleta del sol, ¿no? Entonces, esto asociado a factores genéticos, y en algunas ocasiones también infecciosas, enfermedades infecciosas, principalmente virales. Todo esto, cuando lo juntamos en un paciente, hace que se detone la enfermedad. Entonces, por eso es muy importante que, a pesar de que pudieras decir, bueno, yo tengo una hermana con lupus, o yo tengo lupus, ¿qué va a pasar? ¿Mi hija va a tener lupus o mi hijo va a tener lupus? Tienen esa predisposición genética, pero hace falta como un detonante o ciertos factores detonantes extras para que se pueda expresar la enfermedad. Ahora, ¿estos detonantes pueden o no estar? O sea, me refiero, sí puede ser, perdón la redundancia, solo el factor genético motivo para que la enfermedad se exprese. Yo creo que sí pudiera ser suficiente, pero no es lo más común. O sea, yo estoy segura de que siempre se necesitan este conjunto de factores que finalmente van a detonar la enfermedad. Obviamente cuando la carga genética es muy fuerte o, por ejemplo, también en el caso del lupus, ¿por qué se da en mujeres jóvenes? Tiene ahí un impacto muy fuerte las hormonas, ¿no? O sea, a nivel hormonal, esta exposición tan fuerte que tenemos las mujeres que estamos en este rango de edad, pueden detonar esta respuesta autoinmune o de autoataque hacia nuestro propio cuerpo. Que puede ser una de las causas por las que se entienda por qué la proporción se da más en las mujeres. Eso es completamente correcto, justamente es la explicación más importante del por qué es más común en mujeres el lupus. Perfecto, doctora Adriana, pues mira, ir saludando a todas las personas que se van conectando. Ya tenemos aquí varios comentarios, preguntas, incluso para Gris Vera, un fuerte abrazo, seguido te conectas, gracias por estar coincidiendo con nosotros. Para Automatizaciones Sustentables, gracias, fuerte abrazo por seguirnos. Alex Rodríguez, saludos doc, gracias, fuerte abrazo, gracias por estar aquí. Para Mildred Vera, José Manuel Moctezuma, doctor, un gusto saludarte, espero que pongas atención. El doctor Moctezuma, gran amigo, un médico que ha estado también en el sector público, en el área del ISSSTE, y también hace medicina privada. Gracias doc por seguirnos. Nos dice Gris Vera, tema muy interesante. Edna Jiménez lo está siguiendo. Jorge Galindo, Gris Vera dice a qué se debe el lupus. La doctora ya está comentando al respecto. Ahorita seguimos puntualizando sobre ello. El señor José Luis Barrera, un gusto saludarle. Abrazo para toda la familia. Dice por aquí, ¿cómo se puede prevenir el lupus? Nos pregunta Mildred Vera. ¿Te parece, doctora Adriana, si antes de estas preguntas nos dices como tal qué es el lupus eritematoso sistémico, ya como tal, como definición de la enfermedad? Así, es una enfermedad autoinmune, crónica. Esto quiere decir que es una enfermedad que una vez diagnosticada no se va a curar, se trata pero no se cura.
sistémica, es decir, ataca todos los sistemas o puede atacar todos los sistemas del cuerpo. Y bueno, pues el resto de la definición, que es autoinmune, pues quiere decir que nos ataca a nosotros mismos. Entonces eso es. Y el resto, el eritematoso, se refiere más a las características clínicas, que si gustan podemos empezar como a hablar un poquito de los síntomas y de ¿Qué va a presentar el paciente con...? Justamente como les comentaba hace rato, el lupus, al ser una enfermedad de múltiples caras y al ser una enfermedad sistémica que nos puede afectar desde la punta, literalmente desde la punta del cabello hasta la punta del pie, tiene muchísimas manifestaciones que son inespecíficas, es decir, las puede explicar muchas enfermedades. Pero sí es cierto que hay ciertas características mucho más frecuentes en la mayoría de los pacientes que tienen lupus. Por ejemplo, el 90% de los pacientes con diagnóstico de lupus tienen alteraciones cutáneas o en las mucosas, es decir, en la piel, en el cabello y en la mucosa oral, incluso también en las articulaciones. Los pacientes con lupus tienen en su mayoría o presentan esta alteración en la piel que conocen muchos como eritema en alas de mariposa, que es un enrojecimiento en la cara, en la parte central, que va a respetar justamente este surco que es entre la nariz y la boca. Y también estas alteraciones cutáneas están o más frecuentemente se presentan cuando uno se expone al sol. Entonces eso es un dato muy importante, porque a veces aparecen en las zonas que decimos nosotros fotoexpuestas, o sea, que no protegemos con la ropa, con protector solar, etcétera, Otra manifestación muy frecuente, como les comentaba, eran las articulares, y es por eso que a los reumatólogos nos buscan mucho por cuando un paciente tiene dolor en una articulación, dolor en hombros, dolor en codos, dolor en las muñecas, en las manos, en las rodillas, y puede ser dolor o puede ser también inflamación. Entonces eso sería como otro conjunto de síntomas relevantes. Los terceros son síntomas un tanto o signos un tanto más silenciosos, porque en orden de frecuencia lo que seguiría es alteración a nivel de los riñones, que generalmente esto nos brinca un poquito cuando vemos alteraciones, por ejemplo, en el examen general de orina, que hay alteraciones en la orina. Y muchos pacientes, como primer signo, lo que ellos pueden percibir es una orina muy espumosa, por ejemplo. Ya en casos un poquito más extremos, pues puede haber un poco de sangrado, pero no es lo habitual. Lo habitual es que la orina se vea muy espumosa, y esto es porque hay proteínas en la orina. Entonces, como un dato que los pacientes pudieran de repente identificar, ¿no? Y finalmente, pues en una proporción más un poquito menor, las alteraciones en la sangre. En los pacientes con lupus podemos ver anemia por diferentes mecanismos, disminución en las células de la defensa, que nosotros conocemos como leucocitos, de esta línea los linfocitos, y también puede haber una disminución en las plaquetas, que son las células que nos ayudan a coagular la sangre. Estos son los síntomas más relevantes. Sin embargo, puede haber afección a nivel neurológico, puede haber desde dolor de cabeza hasta convulsiones, puede haber alteraciones en el corazón, puede haber alteraciones en los pulmones, puede haber alteraciones prácticamente a cualquier nivel en esta enfermedad. Pero lo más común es lo que ya les acabo de entonces estamos hablando que siendo un tema visible es la parte de lesiones a nivel de la piel. Exacto. En la cara existe este dato, ¿no? Que sí es clave para sospechar una enfermedad de lupus eritematoso, que es esta imagen en alas de mariposa. Dolor en las articulaciones, que puede ser detonante, porque muchas veces hasta alguna lesión a nivel de piel la podemos asociar a otro tipo de cosas. Correcto. Pero ya cuando existe dolor y este dolor es limitante, pues ya acudimos como tal con el reumatólogo. Con el médico, ¿no? También, por ejemplo, la presencia de úlceras en la boca, específicamente, son úlceras que no duelen, nos aparecen y no sabemos por qué puede pasar. Ahora, otro dato que también me parece relevante, que lo estaba yo olvidando, pero son estas manifestaciones más como generales, ¿no? El paciente con lupus puede tener fatiga, una fatiga que no se explica el por qué está tan cansado a pesar de que aparentemente duerme bien. Un paciente que tiene fiebre sin ninguna otra explicación, un paciente que también tiene
pérdida de peso también sería un dato relevante, pero nuevamente estos son datos inespecíficos. O sea, se pueden o no presentar. Exacto, ¿no? en el lupus, y aún así cuando un médico, por ejemplo, de primer contacto, o un paciente tiene fiebre, dolor de cabeza, empieza a perder peso, de manera inmediata no dices, es lupus. Ajá. Claro. Eso es algo muy importante, que siempre hay que descartar otras causas de esta enfermedad. Y para esto yo diría que la clave más importante es poner un foco de alerta, un foco especial en una mujer que es joven, digamos en los 15, 20, 30, que tiene todos estos síntomas de mucha fatiga, cefalea, dolor de cabeza, pérdida de peso, fiebre, que tiene estas manifestaciones en la piel, en la cara, y que le duelen las articulaciones, y que pudiera llegar a tener anemia o alguna otra alteración en el laboratorio, es como el prototipo, digamos, de paciente que nos checaría un poquito más a que pudiera ser una opción diagnóstica o un diagnóstico diferencial el lupus eritematoso sistémico. Pero esto no quiere decir que no puede dar en cualquier edad e incluso a cualquier persona. O sea, puede ser hombre, puede ser mujer, puede ser niño, niña, o puede ya tener una edad un poco más avanzada. Perfecto. O sea, principal sospecha en mujeres en etapa de edad reproductiva. Perfecto. Pero puede ser a cualquier edad, incluso sin problema a los hombres. Es correcto. También, ¿no? Y ya nos dijiste esta importancia de sospechar, ¿no? Si existe este dato a nivel de la cara, dolor en las articulaciones, esta alteración en el estudio de laboratorio que ahorita nos compartiste, en la biometría hemática que habitualmente le llamamos, va a haber ahí una alteración de importancia que puede ayudar a esta sospecha. Es correcto, y esa es también parte de las cosas, yo digo, buenas a nivel de diagnóstico, que realmente las alteraciones las podemos ver desde laboratorios muy básicos, ¿no? Okay. Que justamente son los que comentaba el doctor: una biometría hemática, una química sanguínea para ver la función del riñón, el examen general de orina para ver si no hay proteínas o alguna otra alteración que nos pudiera como que llamar la atención y pensar que nuestro paciente pudiera cursar con un lupus. Con lupus. Correcto. Ok. Y esta integración de síntomas es gradual, me refiero, ¿puede solo existir ya la alteración del laboratorio clínico sin presentar dolor en articulaciones o este dato a nivel de la cara? Habitualmente sí ocurre, y de hecho esto sí es como una enseñanza en la reumatología, que muchas de las enfermedades reumatológicas no se expresan floridamente en el momento cero. Los síntomas o los signos pueden irse adicionando, pueden ir apareciendo conforme va el tiempo, y también muchas veces los pacientes los encajonamos en un diagnóstico y de repente se empiezan a aparecer otros síntomas, otros signos, y terminan siendo absolutamente otro diagnóstico. En general sí puede ser. Hay pacientes, por ejemplo, que yo sí llegué a ver que son casos pues obviamente diferentes, que se salen de la mayoría o de lo normal, de lo frecuente, exacto, que solamente se presentaron con alteraciones en el riñón, ¿no? Que llegaron a urgencias o que los vio un médico, e incluso a veces por la anemia que produce la enfermedad del riñón, y que dicen: ¿qué está pasando? Ven que el riñón funciona menos, se empieza a estudiar a este paciente y al final se concluye que es por lupus, ¿no? Entonces sí puede ocurrir, no diría yo que es lo más frecuente, pero sí ocurre. Y justamente de aquí también viene el por qué un paciente con lupus se retrasa el diagnóstico, ¿no? Porque también no es el cuadro, a veces no es tan florido desde el primer momento. Entonces, sí, eso es importante sí puede también. Ser gradual, ¿no? Perfecto. Nos dice Gris Vera, ¿ya que se debe el lupus? Ya lo contestó la doctora Adriana Hernández. Saludos cordiales de Carmen Contreras. Excelente tema, saludos doctores, nos dice José Luis Barrera, gracias. Saludos aquí para la doctora. Nos dice Mildred Vera una importante pregunta: ¿cómo se puede prevenir el lupus? Doctora Adriana, ¿el lupus se puede prevenir? Yo diría que sí,
podemos intentar prevenirlo, obviamente. Era parte de lo que platicábamos al principio, ¿no? Si yo ya tengo una predisposición genética, ¿no? Si yo sé que mi hermana tiene lupus o que hay en la familia alguna otra enfermedad reumatológica que ya puede indicar que ahí los genes no nos están favoreciendo tanto, pues sí puedo tener una dieta balanceada, tratar de comer frutas y verduras. Suena muy básico, pero realmente eso es lo que se debe hacer. Usar bloqueador solar, ¿no? No exponerse al sol. En general nunca es bueno exponerse al sol, pero si lo vamos a hacer, evitar que sea en horarios, por ejemplo, entre las 12 y las 4 de la tarde, que es cuando es más intenso el sol. No fumar, no tomar, mantener un peso estable. Son factores que nos ayudarían a evitar digamos, detonante ambiental, pero a veces estas enfermedades pues no se pueden simplemente evitar. Entonces yo diría, en general, para esta y para muchas enfermedades, no necesariamente las reumatológicas, hacer esto siempre previene muchos problemas, ¿no? Y diría yo también, pues tratar de no exponerse a cuestiones como, digamos, situaciones, por ejemplo, de infecciones, etcétera, que también puedan detonar esta enfermedad. Ok, justo. Perfecto, pues ahí está la respuesta. Nos dice Gris Vera al mismo tiempo, ¿y se cura? Ok, no se cura, justamente por eso la parte de la definición, cuando la llamamos crónica, no se cura. Es una enfermedad, una vez diagnosticada, vas a vivir con lupus toda tu vida, pero es una enfermedad que se puede tratar y que al tratarla la podemos controlar. Y yo diría que la mayoría de las pacientes tienen una gran chance, una gran oportunidad de tener una vida prácticamente normal. Si se trata, si se diagnostica a tiempo, si se da el tratamiento adecuado y si se da una vigilancia, ¿no? Porque aquí hay otra cosa muy importante. Una vez diagnosticado el lupus, puede tener diferentes patrones de aparición de síntomas y como de cronicidad. Hay lupus que se detonan en el momento del diagnóstico y después se mantienen en remisión, es decir, no hay actividad de la enfermedad, pero hay lupus que constantemente están en este ir y venir de remisión, actividad de la enfermedad. Entonces, este es más o menos el patrón más común, pero también hay lupus que empiezan y tienen mucho tiempo que no tienen ningún síntoma y de repente otra vez tienen algún brote. Y aquí también es muy importante, así como buscábamos prevenir que apareciera la enfermedad en primera instancia, es muy importante todos estos factores que ya les comenté para evitar brotes de la enfermedad. Entonces, en general, las infecciones, la exposición al sol, comer sanamente. Cuando uno con una paciente con lupus se estresa, eso también puede detonar la actividad de la enfermedad. Exacto. Es dolor. Exacto. Daño a nivel renal. Y que muchas veces, por ejemplo, como en estos patrones de la enfermedad, si tú tienes lupus y tú debutaste con lupus teniendo artritis, dolor en articulaciones o alteraciones en la piel y así, la actividad posteriormente se va a presentar de esa forma. O sea, esa va a ser la forma en la que va a brotar. Se va a manifestar en ese sentido. Exacto. Así se va a detectar que está agudizándose. Es correcto. Y los pacientes, por ejemplo, que tienen alteraciones un poquito más graves como la del riñón, que nos puede llevar, si no la tratamos a tiempo y si no la vigilamos de manera paulatina, pueden llevar al paciente a una enfermedad terminal del riñón en el que ya se requiera diálisis e incluso trasplante renal. Entonces, por eso es muy importante y regresar al punto de la pregunta que era, es una enfermedad crónica que no se cura y el paciente con lupus tiene que ir sí o sí como relojito a su médico reumatólogo, al médico que diagnosticó y que le está dando el tratamiento. Yo diría que por lo menos cada 3, 4 meses, dependiendo de cómo esté la actividad de la enfermedad, para hacer valoraciones continuas y no nos dé la sorpresa de que de repente hay... Detone. Exacto, que haya actividad que no estamos viendo, porque muchas de estas
por ejemplo la del riñón, no da como tal un síntoma, o sea, se empieza a dañar el riñón y no lo estamos viendo como la piel o las articulaciones. Ok, perfecto, doctora. Recuerden, amigos, que estamos platicando con la doctora Adriana Hernández Vera. Ella es médico especialista en medicina interna con subespecialidad en reumatología, y el día de hoy nos comparte el tema lupus eritematoso sistémico. Ya platicaste, doctora, sobre las causas, ¿no? Los factores detonantes de la enfermedad. Ya nos dijiste los principales síntomas, lo que el paciente, la persona puede presentar a razón de poder sospechar esta enfermedad. Ya que llega con el médico de primer contacto, se le da continuidad con una médico reumatóloga, ¿qué sigue? ¿Cómo es que tú ya estableces un diagnóstico para decir esta enfermedad se trata de lupus eritematoso sistémico? ¿Existe alguna prueba de laboratorio? ¿Cómo es que tú detectas para este diagnóstico? Ok, en reumatología no existen los criterios diagnósticos, les llamamos criterios de clasificación, y esto es porque las enfermedades son, o pensamos que son tan raras o no son tan frecuentes, que no podemos juntar una gran cantidad de pacientes como para universalizar la definición de una enfermedad. Sin embargo, estos criterios nos ayudan a nosotros y es parte de lo que en general hasta hace un internista o cualquier médico que se dedica a la clínica. Es ir juntando las piezas de un rompecabezas, es decir, esta pieza son los síntomas, esta pieza son los laboratorios, esta pieza son los factores genéticos, ambientales, etcétera, ¿no? Ya que tú juntas todo como en un rompecabezas, ya puedes decir, bueno, esto es un lupus eritematoso sistémico, ¿ok? Es un conjunto de características. Pero no hay nada que sea completamente específico para decir que un paciente tiene, por ejemplo, un estudio de laboratorio que sea altamente específico. Hay algunos anticuerpos, sin embargo, no están presentes en la mayoría de los pacientes con lupus. Entonces, es decir, si haces una serie de anticuerpos y el paciente no los tiene positivos, estos que son altamente específicos, si no lo tiene positivo, no quiere decir que no lo tenga. Ahora, hay unos anticuerpos, y creo que esta es información un poquito más útil para el médico de primer contacto, incluso para internistas, porque yo me acuerdo cuando estaba haciendo medicina interna que protocolizábamos mucho estos pacientes, se sesga un poquito y hay muchas dudas. Hay un laboratorio en específico que se llaman los famosos anticuerpos antinucleares, así se llaman. Son proteínas que producen nuestro ejército de nuestras células de defensa, que en realidad deberían de estarnos protegiendo de las cosas malas, pero nos están atacando. Entonces, estos anticuerpos están presentes, los anticuerpos antinucleares están presentes en el entre el 95 y el 98% de los pacientes con lupus, ¿ok? Pero ¿qué es lo malo de estos anticuerpos antinucleares? Que hay muchas otras cosas que pueden elevar o positivizar los anticuerpos antinucleares. Infecciones, cáncer, ¿no? 10% de la población sana del mundo pueden tener anticuerpos antinucleares positivos. Son una de cada 10 personas. Positivos, obviamente a títulos muy bajitos, ¿no? Entonces, es por eso la importancia de, mi paciente tiene anticuerpos antinucleares, pero si mi paciente no tiene artritis, no tiene artralgias, no pierde peso, no tiene fiebre, no se le está cayendo el cabello, no tiene úlceras en la boca, no tiene fotosensibilidad, entonces no voy a pensar como primera posibilidad en que tenga lupus en mi paciente. ¿Son necesarios para el diagnóstico? Sí, pero la positividad de unos anticuerpos antinucleares requiere un estudio más a fondo de todo lo demás que nos puede positivizar unos anticuerpos antinucleares. Entonces, sí o sí, para llegar al diagnóstico se necesitan integrar varios factores para llegar a él, porque incluso ahorita, como bien dices, y qué bueno que lo sigan varios compañeros, colegas, se van a este estudio y piensan que ya por estar positivo, sí o sí se trata de un lupus eritematoso sistémico, o viceversa. Puede tratarse de un lupus y no estar presentes estos anticuerpos antinucleares. Entonces, muy importante, amigos, para todas las personas que nos siguen, que son del ámbito de la salud, y también los que no son del ámbito de la salud, pero han escuchado sobre este estudio, que tengan esta información de mucho valor que nos acaba de compartir la doctora Adriana Hernández Vera, para que entonces sea un criterio amplio, ¿no? Y esa es la complejidad de la enfermedad que hoy estamos
Exacto, tocando. y diría yo, o sea, en pro de siempre del paciente, ante la sospecha mínima de que esto exista, sí buscar la valoración temprana de un reumatólogo para que pueda incluso involucrarse en el caso, porque muchas veces la medicina es así, o sea, la medicina no es de, es mi paciente y yo lo llevo, no, la medicina es un trabajo en equipo y todos podemos participar por el bien y por el bienestar y el buen pronóstico de un paciente. Entonces creo que cuando trabajamos en equipo, ya sea varias especialidades o a veces los médicos de primer contacto que tengan dudas, que nos escriban o que nos refieran a sus pacientes cuando sientan que ya se está saliendo de las manos una circunstancia, creo que eso es un poquito más favorable para el paciente, exacto, ¿no? Principalmente. Es correcto. Y como dices, en este mundo ya en donde la especialización en el área de la salud es esencial, yo creo que debemos de colaborar, ¿no? Colaborar por el bien del paciente y en este caso específicamente de lupus eritematoso, sistémico, la especialidad idónea, eje de atención debe ser reumatología. Es correcto. ¿No? Va sobre eso. Perfecto, pues mira, vamos aprovechando aquí para seguir saludando. Carmen Contreras, saludos cordiales. Ahí nos manda un ícono por ahí. Gracias, Carmen. Irma Ivette Lozada Serrano, doctora, muy interesante sus diagnósticos acertados, enfermedad difícil, nos dice Irma Ivette. Peter, un saludo que seguido igual te conectas en estas emisiones. René L. Cardio, ¿qué tan frecuentemente se presentan el cambio de comportamiento al inicio de la enfermedad y el síndrome de Raynaud? ¿No? Bueno, aquí como lo puso, pero es el síndrome de Raynaud. ¿Qué? Sí, son, el estado confusional o las manifestaciones neurológicas no son las más frecuentes, diría yo muchísimo menos del 20%, y de estas hay un espectro enorme, donde desde el dolor de cabeza es uno de los síntomas, y la confusión sí puede aparecer, pero más en estos casos de enfermedades autoinmunes, siempre hay que buscarle otra explicación, ¿no? Es muy frecuente que incluso ya los pacientes con diagnóstico de lupus que digan, no sé, tiene dolor de cabeza o o tiene alteraciones cognitivas, neurológicas, etcétera, es por el lupus. No, siempre hay que tratar de buscar un poquito más allá. Y yo creo que la clave ahí es si el paciente no tiene datos de actividad a otro nivel, como cuando se diagnosticó, entonces muy difícilmente lo neurológico se va a explicar por el lupus, pero sí puede ser, pero no es lo más frecuente. No es lo más frecuente. Sí se puede presentar, pero desde el porcentaje que nos dices, de menos del 20%, mucho menos del 20%, sabemos. Y nuevamente, doctora Adriana, la complejidad de la sospecha, del diagnóstico, del seguimiento y atención oportuna de esta enfermedad, ¿no? Por eso qué bueno que el día de hoy escogiste este tema para que muchas dudas que están surgiendo puedan ser atendidas. Otra cosa que también comentaban ahí era lo del fenómeno de Raynaud, que es justamente este cambio de coloración de los dedos, a veces con la exposición al frío, o con incluso detonantes como el estrés emocional, el estrés físico, los dedos de las manos pueden cambiar a un color pálido, les digo a los pacientes, como si hubiera muerto la mano literalmente, mucha frialdad, luego cambian a un color como morado y luego un poquito más rojizo, ¿no? Es frecuente, sí ocurre en el lupus, pero también en muchas otras enfermedades de reumatología, es uno de los como signos que de hecho, aprovechando el espacio, si alguno de ustedes tiene un paciente o ustedes son pacientes que tienen este fenómeno de Raynaud, a veces en algunas ocasiones, en algunas personas, mujeres jóvenes, pudiera ser algo reactivo y normal, pero también puede representar algo que nos está diciendo hay que revisar. Hay que estudiar entonces, más. yo diría sí buscar atención médica en caso de que se presente ese síntoma o ese signo más bien. Ajá, exacto. Ok, perfecto, doctora.
Nos dice Maru Robredo, muy interesante, muchas gracias por la información. Gracias, Maru, por Saludos a Maru. Seguirnos. Alejandra López González, un tema interesante, gracias por compartir sus conocimientos. Gracias, Alejandra, que igual seguido te conectas con nosotros. Cris Vera, muchas gracias, doctora, por la explicación. Es usted muy amable e inteligente. Bendiciones. Muchas gracias. Además que es fan destacada de la doctora Alejandra, ¿verdad? Porque sí, ya fue. Sí, ¿verdad? No, Cris, gracias por seguirnos y el comentario. Eddie Reyes, doctora, ¿cuándo se utiliza inmunosupresores? ¿Se recomienda vacunarse contra otras enfermedades? Sí. Muy importante esta pregunta, Eddie Reyes. Gracias por seguirnos y realizarla. Doctora Adriana, cuando se utilizan inmunosupresores, ¿se recomienda vacunarse contra otras enfermedades? Hay que estar muy pendiente de eso. La respuesta la voy a dividir en dos partes. Sí, los pacientes que tienen lupus se pueden usar inmunosupresores, pero todo ¿Qué es un inmunosupresor? Okay. Un inmunosupresor es un medicamento que nos va a servir para decirle a nuestro sistema inmunológico ¿no? A los soldados los va a limitar. En esa actividad que ahora ya está contraria. Exacto. Entonces, él te está atacando el sistema inmunológico, tú le das un inmunosupresor y el inmunosupresor frena este ataque, y con el frenar ese ataque se va a frenar la inflamación que está produciendo y el daño a los órganos, ¿no? Entonces, no en todos los pacientes con lupus se utilizan inmunosupresores. Okay. Solo ciertas manifestaciones que generalmente son las más graves, por ejemplo, las neurológicas, las renales, a veces algunas manifestaciones del corazón, algunas manifestaciones graves del pulmón, se utilizan estos inmunosupresores. Pero si las manifestaciones son más a nivel de la piel, de las articulaciones y eso, se usan más bien medicamentos que llamamos como inmunomoduladores. O sea, modulan la actividad inmunológica sin llegar a ser que la suprimirlos. Ajá, exacto, porque al final de cuentas sí nos está atacando el sistema inmune, pero sigue cumpliendo su función de protegernos de las infecciones. Y de aquí se deriva la segunda pregunta, que es si un paciente con inmunosupresión se puede vacunar. La respuesta es sí, pero hay que revisar porque no todas las vacunas se pueden poner en un paciente inmunosuprimido. Por ejemplo, las vacunas con virus vivos, esas no se pueden aplicar. Hay que nada más revisar los esquemas muy bien. Yo diría, si son pacientes con una enfermedad reumatológica o con cualquier estado de inmunosupresión, que en este caso hasta la diabetes, por ejemplo, puede bajarnos las defensas, hay que revisar si estamos próximos a aplicarnos una vacuna, revisar muy bien con su médico de primer contacto o con el médico que lleva su tratamiento si somos candidatos a ponernos las vacunas. La mayoría sí, porque la mayoría son ya de virus inactivos o inactivados o virus atenuados, pero hay algunas que en específico no se debería de poner un paciente inmunosuprimido. Ok, y se dio mucho ahorita con esta situación de la pandemia y este esquema de vacunación. ¿Es recomendable que una persona que tiene una enfermedad de este tipo se vacune contra la COVID-19? Claro, de hecho es altamente recomendable. El problema que tenemos con los pacientes con enfermedades reumatológicas que utilizan o que usan inmunosupresores es que tenemos que ajustar ahí con algunos medicamentos, no con todos, pero la fecha de aplicación de la vacuna, porque al momento de que tú estás suprimiendo este sistema inmunológico, también evitas que tu cuerpo genere los anticuerpos necesarios para que esa vacuna sea efectiva. Entonces, si yo estoy inmunosuprimida y me ponen una vacuna, muy probablemente no voy a generar anticuerpos que me van a proteger contra el virus o contra lo que me estén vacunando. La mayoría de los medicamentos de reumatología no se requiere un ajuste en específico, pero algunos sí. Entonces mi recomendación sería, nos vamos a vacunar, tengo alguna enfermedad reumatológica y estoy tomando algún medicamento inmunosupresor, acudir a consulta y planear perfectamente la aplicación y las fechas de estos medicamentos, compuestos de estos biológicos. Entonces, digamos, se debe tener mayor cuidado, una preparación específica, pero sí es recomendable aplicar este tipo de, como tal, un esquema de vacunación. Ante cierto tipo de vacuna es cuando se puede limitar, pero sí o sí debe ser con la guía del médico, de la médico en este caso, para que pueda ser algo efectivo, ¿no? Que realmente funcione. Pues ahí está la respuesta de Eddie Reyes. Nos dice Marta Gómez Ayala. Saludos, gracias por conectarte. ¿El embarazo puede desencadenar lupus?
esa es una muy buena pregunta y sí. Hay enfermedades reumatológicas que con el embarazo como que se apagan, una de ellas sería artritis reumatoide, pero específicamente el lupus, al tener esta conexión muy fuerte con las hormonas y más con las hormonas femeninas, el embarazo es un estado que o bien puede detonar el lupus, o sea, ya con una persona con cierta predisposición genética, ambiental, etcétera, que las hormonas sean ese golpe que necesitaba el organismo para manifestar el lupus, pero también puede detonar la actividad. Entonces, en este aspecto, si también eres una persona que vive con lupus y estás planeando embarazarte, yo diría que lo más importante es, uno, llevar el seguimiento estricto con tu reumatólogo, y el segundo es prevenir, ¿no? Estar seguros de que 6 meses antes de que tú estés buscando una concepción, tengas cero actividad o actividad muy bajita de la enfermedad, es decir, que la enfermedad esté controlada, porque si tú te embarazas y tu enfermedad no está controlada, se puede descontrolar. Igual, si tú estabas en remisión, es decir, no hay actividad de la enfermedad, se puede haber brotes durante el embarazo, entonces eso es muy importante. Y la otra también, que es muy importante de planificar un embarazo en un paciente con lupus o con cualquier enfermedad reumatológica, es que los medicamentos que utilizamos para bajar las defensas, para evitar esta inflamación y este ataque, muchas veces no son compatibles con el embarazo, ¿no? Pueden causar malformaciones y otras alteraciones en el bebé. Entonces, es muy importante. Una mujer que busca embarazo, que tiene lupus o hay sospecha de enfermedad reumatológica, sí o sí, antes de hacerlo, hay que valorarla y llevarla a la mejor condición posible antes de que se embarace. Ok. Y puede suceder que si la paciente no tenía el antecedente de diagnóstico de lupus, el embarazo sea un detonante que en ese momento se dé el diagnóstico. Sí, hay muchas mujeres que se diagnostican justamente cuando empiezan a tener complicaciones durante el embarazo. A veces nos damos cuenta por que hacen preeclampsia o se hipertensan, ¿no? Y sube empieza a ver, presión arterial. exacto, sube la presión arterial, empezamos a ver que hay daño al riñón por diferentes estudios de laboratorio, etcétera. Sí puede ser, es algo que yo diría sí, más o menos común que una mujer durante el embarazo pueda presentar por primera vez síntomas de lupus. Pero se trataría en ese sentido, no es que el embarazo conlleve a la enfermedad, me refiero, no es la causa de la enfermedad del embarazo, sino es un detonante que va a expresar que esa enfermedad ya estaba, digamos, establecida por los muchos factores que ya nos compartiste, y en el embarazo se pueden presentar o detonar ya estos síntomas. Sí, se detonan, y ahí es más que nada por la fuerte influencia de las hormonas, ¿no? Entonces, puede detonar lupus y puede activar un lupus que estaba en remisión o que estaba dormido o que no había actividad de la enfermedad. Ok. Cuando nos dices actividad, doctora, ¿de qué manera ustedes dan esta vigilancia para revisar si existe un aumento en la actividad o está en un adecuado control? Ok, la primera, la más básica y que incluso hasta es como al alcance de un paciente es, yo ya sé que cuando me diagnosticaron lupus me dolieron las articulaciones, me salían manchas en la cara, tenía úlceras en la boca y se me caía el cabello. Si empiezo a tener esos síntomas, entonces hay que tener mucho cuidado porque probablemente estoy ante un brote de lupus, ¿no? Un brote de la actividad de lupus. Ahora, nosotros ya desde la consulta o la clínica de reumatología tenemos diferentes escalas que utilizamos, que comprenden desde lo que nos dice el paciente, cómo ha estado en la última semana, estudios de laboratorio, lo que nosotros exploramos al momento de revisar al paciente, y es casi como el diagnóstico, ¿no? Es un conjunto de muchas cosas y nosotros lo vamos graduando, le vamos dando una puntuación o una calificación, y tenemos como rubros, ¿no? De tal a tal está dormida la enfermedad, de tal a tal hay actividad baja y de tal a tal hay actividad alta. Y dependiendo de en qué grado estás al momento de la consulta, es la decisión que se va a tomar con respecto a modificar o no el tratamiento, bajar o no el tratamiento, etcétera. O sea, es lo importante. Es una clasificación conforme varios factores que se evalúan, a donde ustedes determinan si la actividad está alta o está en una estabilidad que no dé complicaciones. Correcto. ¿No? Perfecto. Nos dice
Chayo Vadillo, bien explicado, doctora, muy difícil enfermedad. Gracias por la manera de llevar esta conferencia, mucho éxito en su vida profesional. Muchas gracias. Le manda Chayo Vadillo. Gracias, Chayo, por tu comentario. Irma Ivette Lozada Serrano, doctora, ¿los dolores en las articulaciones se pueden confundir con fibromialgia? Es correcto, y de hecho es otro tema muy interesante que si quieres después podemos platicar de él, pero sí, y la importancia de que un paciente con datos de fibromialgia lo valore un reumatólogo es justamente para dejar en claro o tratar de definir que no se trata de lupus, porque el dolor articular lo dan en general muchas de las enfermedades que vemos en reumatología. Prácticamente diría yo todas, ¿no? Okay. Pueden dar cierto grado de dolor articular o inflamación de las articulaciones. Entonces, esa es la relevancia, sí se pueden confundir. Ok, entonces, pues muy importante, digo, la fibromialgia puede tener una asociación, pero importantísimo que acudan con una médico especialista en reumatología. Aquí está una opción, la doctora Adriana Hernández Vera, para entonces, con base a una valoración, con base a un seguimiento, poder determinar específicamente cuál es la causa, diagnóstico y como tal el tratamiento. Pues mira, doctora, muchas personas que se han ido conectando, son ya varias las preguntas y creo que esto habla del interés y de la complejidad, ¿no?, de la enfermedad que hoy estamos platicando. Para ir cerrando sobre el tema, ¿qué pronóstico, cuál es el objetivo que llevan ustedes para un paciente que ya tiene la enfermedad como tal de diagnóstico? ¿Cuál es el objetivo principal? Ok, el objetivo principal, como ya quedamos que el lupus no se cura, el objetivo principal es tener cero actividad de la enfermedad o una actividad muy, muy, muy baja de la enfermedad con un tratamiento que no exponga al paciente a un grado de supresión del sistema inmunológico muy alto que lo predisponga a que se infecte o que tenga infecciones que pueden llegar a ser graves. Entonces, yo diría, el objetivo del tratamiento de un paciente con lupus es la menor actividad con el menor daño asociado al tratamiento, que no es realmente un daño, o sea, son pues efectos que se dan en busca de mantener al paciente estable. O sea, como que mantener ese balance entre no estás activo de lupus, pero tampoco te estoy poniendo en riesgo de que te infectes de cualquier cosa, ¿no? Por eso nos decías inmunomoduladores, ¿no? O sea, que limiten que existe una molestia para el paciente, una manifestación que vaya complicando, pero de igual manera que exista la capacidad de seguir defendiendo, que es parte esencial de la función del sistema inmunológico, cada uno de nuestros organismos, ¿no? Sí. Perfecto. Mira, nos dice Marta Gómez, ¿los inmunomoduladores podrían desencadenar lupus? No, justamente los utilizamos para evitar esta actividad. No se deben de usar, ojo, nunca se automediquen en ninguna circunstancia, no se deben de utilizar como preventivos jamás, pero los inmunomoduladores no, pero hay medicamentos que sí pueden hacer algo que se llama lupus asociado a medicamentos, que es un lupus muy parecido al lupus eritematoso sistémico, porque tienen síntomas parecidos, pero no es el lupus eritematoso sistémico. Y en estos casos se retira el medicamento que pudo haber detonado esta reacción y el lupus, digamos, se va, ¿no? Incluso también generan autoanticuerpos, anticuerpos. Entonces, ese es otro tema también, pero no, un inmunomodulador no tiene por qué causar lupus. Ok, perfecto. Sí, otros medicamentos, pero no los específicos que incluso son para el o son parte del tratamiento, doctora. Pues mira, vamos ahí terminando ahorita de dar lectura a los comentarios. Una pregunta que por ahí de lo que ahorita comentaban, si ya en la familia existe antecedente de una persona, un cercano con lupus, dices tú hay que tener cuidado. ¿Existe algún estudio, alguna situación de análisis donde las personas puedan evaluar si ya tienen como tal la carga genética y la predisposición para desencadenar lupus? Obviamente sí existen diferentes, digamos, sí podemos identificar, por ejemplo, a nivel genético ciertas mutaciones que obviamente no están disponibles a nivel comercial en los laboratorios.
y no se harían de rutina, ¿no? Porque solamente sería predisponer incluso hasta psicológicamente a un paciente a decir, tengo esta predisposición genética, pero es probable que tampoco que no la vayas o que no vayas a desarrollar lupus solo por tener esta alteración. Pero no se hace de rutina, ¿no? Y lo que más al alcance tenemos en estos casos, que pudiera yo poner un escenario, serían los anticuerpos antinucleares, pero mi recomendación es, si no existe sospecha, si no tenemos clínica, porque eso es muy importante para todos los médicos, pero más para los reumatólogos. Si no tenemos clínica, es decir, síntomas, signos, molestias, que parezca que puede ser un lupus, no nos metamos en problemas de estar pidiendo anticuerpos antinucleares, porque nada más nos vamos a espantar, y si somos parte de ese 10% de la población que tienen anticuerpos antinucleares a títulos bajos, nada vamos a estar preocupados por una situación que probablemente no va a desencadenar en un diagnóstico de lupus. Pues qué importante, creo que si hay un antecedente en la familia, es tener la sospecha. Creo que por prudencia, amigos, y lo hemos dicho siempre que estamos en estos programas, debemos de cuidarnos de manera general bien, ¿no? Con actividad física, con adecuada nutrición, limitar ahora la exposición al medio ambiente como tal, al sol, porque es diferente, ¿no? Ya la penetración de los rayos como tal, pues es diferente a lo que veíamos hace años. Entonces, amigos, eso debe ser de manera general, pero claro que si existe en la familia antecedente de lupus eritematoso sistémico, pues tener cuidado, porque ya nos explicó la doctora Adriana Hernández Vera, médico especialista en medicina interna y subespecialista en reumatología, que hay factores que pueden desencadenar la expresión como tal y que la enfermedad se establezca, ¿no? Entonces, vamos por ahí, Anel Alcocer por ahí nos está viendo igual, gracias. René Cardio nos dice, ¿cuáles son los medicamentos que pueden desencadenar lupus? Que ahorita explicabas, doctora. Hay algunos medicamentos que se utilizan, por ejemplo, como la hidralazina, algunos antibióticos también. Entonces, también existe una predisposición de cada persona a que esto pueda ocurrir. Ese sería el detonante. Y la moraleja de este caso en específico sería, no se automediquen, ¿ok? Siempre que tengan alguna molestia, vayan a un médico, aunque sea de primer contacto, y no tomen antibióticos si no lo necesitan, que solo sean prescritos por médicos que sí, que sí sea necesario el tomar medicamentos. Siempre en menos es más, y no busquemos, no nos busquemos un mal al automedicarnos con cosas que no conocemos. Que es muy común en nuestro país, ¿no? La automedicación, en otros países no se da como tal, y aquí va, y si me equivoco en algo, doctora, que lo podamos o me apoyes en precisarlo, hay medicamentos que expresan, digamos, como un tipo de alergia que se manifiesta como los síntomas de lupus, ¿no? Por eso lo dices, lupus asociado a medicamentos. Este paciente va a presentar, digamos, esta alergia a ese medicamento con estos síntomas. Pasando cierta temporalidad, entiendo estos síntomas. Sí, obviamente se quita el factor agresor, que sería en este caso el medicamento, y los síntomas tendrían que quitarse. Desaparecer. Si continúan después de la toma del medicamento, y en general de cualquier medicamento, ¿no? Entonces ya sería importante un seguimiento para posiblemente ya un diagnóstico como tal de sí un lupus eritematoso sistémico que ya estaba de base y solo se expresó por tomar ese medicamento. Correcto. ¿No? Ok, pues siguen aquí los agradecimientos. Marta Gómez, muchas gracias. Marta Hilda Vera, excelente tema, felicidades. Doctora, siempre orgullosa de ti, y dice aquí, gracias por el pago de la porra. No es cierto, doctora. Supongo que algún familiar, pues el apellido. Mamá, muchos saludos a mis papás, que son los más orgullosos siempre. Perfecto, pues señora Marta Hilda Vera, agradecerle, reconocerle mucho y pues admirar el trabajo de la doctora Adriana. Y mira, ahorita qué bonito el poder compartir, y lo digo con respeto, en un sentido de generar cultura, de generar conocimiento, para que todas las personas que nos van siguiendo puedan compartir y sepamos detectar, sepamos identificar y sobre todo sepamos cuidarnos. Claro. No, pues muchas gracias. Ahí está el saludo. Pues creo que vamos terminando de leer todos los comentarios, doctora. Vamos terminando sobre el tema específicamente. ¿Algo más que quieras agregar? ¿Alguna situación ya de todo este engranaje que nos compartiste y nos marca la complejidad de una enfermedad que debemos estar atentos y sobre todo ser muy prudentes al momento de su tratamiento? Claro.
Pues sí, yo recomendaciones en general sería cuidarnos, como nos cuidaríamos no solo para prevenir que nos pase esta alteración en nuestro sistema inmunológico, pero cuidarnos ante todo, ¿no? O sea, tener una vida lo más saludable posible y buscar orientación de médicos que están preparados, que están certificados, que eso ya actualmente es muy fácil buscarlo incluso en internet, en las páginas de los consejos correspondientes. Siempre buscar a personas que tienen la preparación. Yo también diría que también es algo muy común y claro que se respeta la creencia de muchas personas, pero eviten recurrir a tratamientos alternativos, porque muchas veces hasta pueden ser dañinos para nuestro cuerpo y estamos dejando pasar tiempo importante en el que nos podría valorar un profesional para darnos un diagnóstico certero. Entonces, solamente ser muy cuidadosos, tratar de tener una vida lo más saludable posible en todos los aspectos, porque también es muy importante incluso el aspecto emocional y anímico y el estrés para evitar que pues se detone cualquier tipo de enfermedad, ¿no? Y, o no empujar nuestra propia predisposición genética familiar a que nos ocurran otras cosas, ¿no? Tratar de buscarlo lo menos posible. Perfecto, es un equilibrio, ¿no? Por como nos comentas, un equilibrio de hábitos, un equilibrio emocional, que claro que el sistema de defensa inmune en nuestro ejército depende de esta estabilidad como tal, ¿no? Perfecto, nos dice Denise Arli, muchas gracias, saludos. Maru Robredo, doctora, ¿podrías decirnos dónde consultas? Si nos puedes apoyar, recordarles, amigos, la doctora Adriana Hernández Vera es parte del Grupo Médico Central, y si nos puedes compartir ya sea alguna red social, algún número telefónico donde todas y cada una de las personas que estén siguiendo y que van a replicar posteriormente este programa quieran alguna respuesta sobre lo que hoy tratamos o temas en el mismo contexto, la doctora Adriana Hernández estará muy puntual y sobre este vínculo pueda estar en vínculo con ustedes, perdón la redundancia. ¿Algún número, alguna red social, doctora? Claro, la verdad les voy a quedar un poquito mal porque no ves el número de memoria, el número, pero les prometo que se los comparto después. Pero en mis redes sociales sí, tengo un Instagram que justo ahí trato de publicar más que contenido para hacerme publicidad, es contenido para llegar a las personas que no saben qué es la reumatología, qué enfermedades vemos, y se las explico como de una forma muy gráfica, con dibujitos. Voy a tratar de hacer videos para que estén en general la población más consciente de que cuándo sería buena idea ir a ver a un reumatólogo y qué enfermedades vemos. Estoy en Instagram como reuma.adrianahv, y en Facebook, si me buscan como doctora Marta Adriana Hernández Vera, ahí me encuentran sin mucho problema. ¿En Facebook como doctora? Marta Adriana Hernández Vera, así es mi nombre completo, Marta Adriana Hernández Vera, y incluso ahí están mis datos, ahí está mi número de teléfono y todo. Entonces, con muchísimo gusto aquí en Apizaco, pues los puedo consultar aquí en el Hospital Central. Perfecto, pues ahí están, amigos, el vínculo para alguna duda, situación que quieran de respuesta de la doctora Adriana Hernández Vera. Recordar, es médico especialista en medicina interna. Correcto. Porque muchas veces los amigos subespecialistas ya se les olvida la especialidad de base, y lo digo, es muy importante porque es un caminito y todo se integra para una atención oportuna de sus pacientes. Claro. ¿No? Entonces, ella es médico especialista en medicina interna con subespecialidad en reumatología, que ya al principio del programa nos compartía la doctora sobre qué se trataba este tipo de especialidad y subespecialidad. Doctora Adriana, pues ya vamos terminando. Habitualmente pedimos a nuestros invitados que nos puedan compartir alguna anécdota, alguna situación que te haya retroalimentado desde la parte profesional, vocacional, algo de tu estadía en la universidad, en la especialidad, o incluso alguna experiencia bonita que hayas tenido con alguno de tus pacientes. Ojalá nos puedas compartir alguna experiencia. Yo creo que es que he tenido muchísimas, pero en general siempre ver la satisfacción de un paciente es muy gratificante para un médico, y que muchas veces siento que cuando más los cobijas y más los apapachas, entiendes sus molestias, su dolor, dejando un poquito a un lado la cuestión de la medicina, del tratamiento, del pronóstico, los pacientes lo agradecen mucho, y
y eso es algo que a mí me llena muchísimo. Siempre me ha gustado como esa retroalimentación. No podría decir de una experiencia, he tenido muchas, ha habido muchas malas también, pero en general siempre han sido buenas, y siempre escuchar sus experiencias y entablar como una relación bonita médico-paciente también es muy gratificante. Entonces, Ok, perfecto, doctora. Y vamos a agregar hoy en esta sesión, porque normalmente las experiencias pues nos llenan de alegría. Doctora Adriana Hernández, ¿Chivas o América? no, ninguno. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó entonces? ¿A quién le vas, doctora? No, la verdad es que no soy fanática del fútbol, pero mi hermano le va al Puebla, entonces pues Ok. Y aparte están cercanos, entonces favorece. sí, ¿no? entonces le mando un saludo a mi hermano, porque Ok. siempre sufre muchísimo cuando pierde el Puebla. Ojo, no, entonces sí, saludos para tu hermano, Que es él casi sí es siempre, futbolista. entonces Ok. sí, él es ¿Café casi- frío o caliente? De los dos, pero prefiero caliente. Sí, ok, perfecto. Pues entonces, amigos, cuando vengan a consulta, ya saben, el café tiene que estar caliente. Ok. Pues, doctora Adriana Hernández, agradecerte enormemente ustedes. el tiempo que nos diste el martes, que no pudimos conectarnos, y hoy poder reagendar inmediatamente un día posterior en este jueves para compartir un tema muy importante. Amigos que nos siguieron en esta emisión, agradecerles el haber estado en vivo y pedirles que repliquen la misma, porque creo que la esencia del tema que hoy compartimos fue más de una hora, pues es de mucha importancia, ¿no? Para que sepamos cuidarnos, tengamos información válida, replicarla en ese sentido. Nos dice Irma Ivette, bendiciones y que Dios la siga iluminando. Muchas Saludos, gracias. doctora, para ti. Entonces, pues vamos terminando los comentarios. Agradecer como siempre a Joaquín, a Moni. Hoy nos acompañó Sara Cortés, qué bueno que estuvo con nosotros en esta parte técnica, ¿verdad? El primer día que nos acompaña. Para todas las personas que nos van a apoyar en replicar, gracias. Recuerden, este programa lo estaremos realizando cada 2 semanas. La siguiente puedan estar al pendiente de nuestro siguiente invitado, para que entonces estemos en contacto nuevamente los días martes. Solo por esta semana, por ocasión especial, estuvimos en día jueves. Entonces, doctora Adriana Hernández, muchísimas gracias por la atención y qué bueno que les gustó el tema. Y cualquier duda, no duden en ahí escribirme. Si me siguen en redes sociales, si tienen alguna duda, ahí estamos para resolverlas. Perfecto, pues doctora Adriana Hernández Vera, médico especialista en medicina interna, subespecialidad en reumatología. Gracias, ella es parte del grupo médico central. Amigos, cuídense mucho, nos estamos saludando pronto, que tengan la mejor de las tardes. Un abrazo para todos. Bye.